Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero 24 horas. Les informa Viviana Zarrade en ausencia de Abel Álvarez. Estas son las principales noticias que estamos siguiendo muy de cerca este lunes. Un error tecnológico cambió una vida. Una aplicación de reconocimiento facial utilizada por ICE provocó el arresto de una mujer con documentos legales. Ahora el gobierno enfrenta una demanda federal y un intenso debate sobre privacidad y posibles abusos. Además, un aterrizaje que enciende las alertas. La llegada de un avión militar estadounidense a Toluca desató una ola de especulaciones en México y ahora pone a la presidenta Sheinbaum bajo la lupa. También la investigación del choque de trenes en España dio un giro clave este lunes. Más adelante te contamos qué fue lo que, según los investigadores, habría provocado esta tragedia. Pero continuamos en Minneapolis. Organizaciones religiosas, sindicatos y grupos comunitarios están convocando este próximo viernes a un paro general y a un apagón económico. Esto para protestar contra la operación federal de ICE en la región. La iniciativa, conocida como Día de la Libertad y la Libertad, invita a la comunidad a no ir a trabajar, no enviar a los niños a la escuela, ni tampoco hacer compras. Esto para presionar y desescalar las actividades de inmigración en esas calles. De hecho, los negocios hispanos en la zona se han quejado por el efecto económico de las redadas en su comunidad. Así que escuchemos a los empresarios de algunos negocios hispanos hablar sobre cómo ellos han sido afectados en la última semana. No estamos vendiendo nada, casi nada, a 1 o 2 buquets al día, que siempre estamos más ocupados, ¿verdad? Y está muy triste la situación aquí de que pues la gente no sale, están en sus casas porque tiene miedo por ICE. Y pues ya ahorita lo que hacemos, tenemos todas las puertas cerradas y está alguien en la puerta abriendo y cerrando para que no puedan entrar. Y ya, como les digo ellos, nuestro último plan, pues abajo al basement, a la oficina, guardarnos todos, pero es lo que estamos haciendo. Varios sindicatos que representan a unas 80,000 personas ya respaldaron esta acción. Un inmigrante nicaragüense murió bajo custodia de ICE en un centro de detención en El Paso, Texas. Esto es un complejo de carpas instalado en una base militar del ejército de los Estados Unidos. Esta es la tercera muerte de ese tipo en el mismo centro de detención en apenas 44 días. En este caso, autoridades federales informaron que Víctor Manuel Díaz, de 36 años, aparentemente se quitó la vida días después de haber sido trasladado desde Minnesota en medio del endurecimiento de operativos migratorios. Esto le sigue al fallecimiento del cubano Geraldo Lunas Campos, cuyos abogados y familias denuncian que Lunas fue asfixiado por oficiales en un enfrentamiento. Y un documento filtrado revela que semanas antes de que un agente de ICE le disparara a Rene Good en Minneapolis, el Departamento de Seguridad Nacional le había advertido a sus agentes sobre los peligros de enfrentar a sospechosos dentro de sus vehículos. Según el periodista Ken Klipperstein, un memo filtrado señala textualmente que para extracciones vehiculares seguras y efectivas, desescalar es la clave. Sin embargo, pese a esas advertencias privadas, el gobierno ha intensificado una retórica pública que describe a los vehículos como armas y habla de un aumento de más de 13,000% en supuestos ataques contra agentes federales. Tensión y caos se vivieron en Minneapolis cuando un pequeño mitin encabezado por el influencer de derecha Jake Long fue dispersado por contramanifestantes cerca del ayuntamiento. Long, quien había anunciado en redes sociales su intención de quemar un Corán, terminó abandonando el lugar entre empujones, acusaciones de agresión. Lang es uno de los acusados por el asalto del Capitolio del 6 de enero del 2021, que recibió clemencia del presidente Trump, pese a enfrentar cargos por agredir a un oficial con un bate y provocar desorden civil. Seguimos en Minnesota. Un hombre denuncia que fue detenido frente a su vivienda por un agente de la patrulla fronteriza solo por su acento. Documentation. I do have my documentation. Can you present it to me, Why please? Are you asking me for my paperwork? Because of your accent. I steal?
You have an accent too. Where were you born, sir? Where were you born at? Put your hands behind your back. Ramón Menera aseguró que el oficial puso en duda su ciudadanía estadounidense por su manera de hablar y fue esposado tras negarse a mostrar identificación. Sin embargo, cuando los agentes verificaron que era ciudadano, lo liberaron. El incidente fue presenciado por su hija de 5 años a través de la ventana y desde entonces dice tiene miedo a salir de la casa. De hecho, una aplicación de identificación facial utilizada por ICE, conocida como Mobile Fortify, está bajo la lupa. Esto tras el arresto de una mujer que sí tenía documentos legales, pero fue detenida por un error de la aplicación. Fernando Mejía nos explica cómo el caso ya provocó una demanda contra el gobierno federal y ha creado un debate sobre la privacidad y abuso en operativos migratorios. La aplicación de reconocimiento facial utilizada por autoridades federales para determinar si una persona tiene o no documentos para vivir en Estados Unidos está siendo cuestionada luego de que una mujer en el estado de Oregon está demandando al gobierno porque fue detenida luego de que la aplicación así lo determinó. Para mí es una violación de la privacidad de las personas que están protestando, los manifestantes que quieren protestar lo que está haciendo esta administración. En ese incidente, la mujer tenía documentos para estar en el país. La aplicación incluso falló en el momento de arrojar el resultado con 2 diferentes e incorrectos nombres de la misma persona, según documentos legales, en los cuales la misma agente que hizo el arresto, identificada como MK, dijo en su reporte: le tomé una foto en la que me miraba y luego, cuando miré la búsqueda de mi móvil, apareció una persona muy parecida. No estaba seguro si era o no. Pero a veces en ese afán por agarrar cometen errores. Como yo también lo he visto, que han golpeado a personas, las han tomado prisioneras. Esta aplicación se viene utilizando desde hace meses y fue aprobada porque al parecer, según autoridades federales, es 100% efectiva en el reconocimiento facial y arroja datos precisos sobre las personas como su estatus migratorio o antecedentes penales. Las autoridades la defienden diciendo que es más efectiva incluso que mostrar un acta de nacimiento. En mi opinión, ellos están violando la privacidad que cada ciudadano, que el Estado debe de respetar. La mujer del caso de Oregon ahora está demandando al gobierno federal por su supuesto arresto injustificado. Ella fue dejada en libertad al día siguiente y no se le dio ningún tipo de información del por qué fue arrestada o liberada sin ningún cuestionamiento. Es una violación de los derechos constitucionales de esta persona y también de muchas más. No se sabe con certeza cuántos errores se han cometido utilizando esta aplicación. Después de todo, si una persona es detenida y no tiene documentos, no importa lo que la aplicación haya dicho. En el caso de Oregon, la mujer tenía documentos para vivir en Estados Unidos y al parecer la aplicación y el agente cometieron un error. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Fernanda, muchas gracias. El Congreso entra en una carrera contra el reloj para evitar un cierre parcial del gobierno. Esto con solo 4 proyectos de gasto pendientes. Entre ellos está el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, que se ha convertido en el principal punto de choque. Esto luego de que demócratas exigieran reglas más estrictas para ICE. Ambos partidos deben llegar a un acuerdo antes del 30 de enero para evitar un cierre parcial del gobierno o deben aprobar una medida temporal para mantener las operaciones en marcha. Momento de una pausa, pero no se mueva porque al regresar, la investigación del choque de trenes en España tomó un rumbo decisivo este lunes. Al regresar le explicamos cuál habría sido la falla que, según los investigadores, provocó esta tragedia. Además, alerta en el Caribe. Cuba declaró que entrará en un estado de guerra en respuesta a las crecientes amenazas del presidente Donald Trump. También la presencia de un avión militar estadounidense en Toluca desató especulación en México y colocó a la presidenta Sheinbaum en el centro del debate. Un sismo de magnitud preliminar 4.9 grados sacudió este lunes el sur de California, con un epicentro a unos 12 kilómetros al noroeste de Indio, en el condado de Riverside. El movimiento se sintió en varias regiones, incluyendo Los Ángeles, Palm Springs y parte del condado de San Diego, y fue seguido por varias réplicas menores.
La investigación sobre el choque de trenes en España dio un giro este lunes. Investigadores encontraron una articulación del ferrocarril rota en los rieles, que habría sido clave en el descarrilamiento, esto en un tren de alta velocidad. Esto es una tragedia que deja al menos 40 muertos. Según fuentes de Reuters, la falla llevaba tiempo deteriorándose y provocó un espacio en las vías que terminó sacando varios vagones del tren. Las unidades chocaron contra otros tren que circulaba en ese sentido contrario, empujándolo fuera de las vías. Así que escuchemos lo que vio una mujer que fue testigo del operativo de rescate. Trozos de gente, no era gente, era ya un brazo. Te ibas encontrando y mi marido pues que vio un niño fallecido dentro, que es lo que él no quería encontrarse, se encontró un niño fallecido dentro, otro niño llamando a su madre, buscando a su madre. Y esta fue la reacción del primer ministro de España, Pedro Sánchez. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Sánchez canceló su viaje al Foro Económico Mundial mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades en este caso. Soldados daneses llegaron a Groenlandia como parte de un ejercicio militar en el Ártico. Esto en medio de una creciente tensión tras la insistencia del presidente Trump en que Estados Unidos debería adquirir la isla, actualmente bajo soberanía de Dinamarca. Trump incluso advirtió que impondrá nuevos aranceles a varios países europeos y aliados si Estados Unidos no obtiene permiso para comprar Groenlandia. En otro tema, el Vaticano confirmó que intentó negociar un acuerdo de exilio con Nicolás Maduro y otros miembros de su régimen. El secretario de Estado, Pietro Parolin, dijo que la Santa Sede trabajaba en una solución para evitar un derramamiento de sangre en Venezuela. Esto antes de la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses, pero no logró concretarlo. Aunque el Vaticano no dio detalles, el Washington Post publicó que el Vaticano trató de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano. Cuba declaró que entrará en un estado de guerra en respuesta a las crecientes amenazas del presidente Trump tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. El plan anunciado invoca la doctrina de guerra de todo el pueblo, que incorpora a civiles de la defensa de la isla frente a una posible agresión extranjera. Pero, ¿qué piensa la comunidad cubana en Estados Unidos? Escuchemos lo que nos dijeron en las calles de Miami. ¿Te confía en Donald Trump? Sí, plena confianza. Lo mismo, pero bueno, sin tocar ningún civil. Yo lo veo bien, ojalá que libere Cuba también. Precisamente esperamos que este año sea el último del régimen carterista. Cuba no ha declarado formalmente un estado de guerra ya en décadas. El aterrizaje de un avión militar estadounidense en Toluca ha desatado una ola de especulaciones en México. Pero mientras la presidenta Sheinbaum niega cualquier intervención, analistas advierten que el discurso y las acciones del presidente Trump apuntan a un escenario sin precedentes en la relación con el país azteca. Vicente Calderón nos explica cómo crece la incertidumbre en México. El arribo de un avión Hércules norteamericano a Toluca sigue generando especulaciones sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México. Es una situación totalmente inédita de la relación bilateral. Diversos analistas consideran que la intención del gobierno de Donald Trump apunta en esa dirección y dicen que los hechos respaldan sus declaraciones de atacar directamente a los cárteles en territorio mexicano. Alberto Capella ha sido secretario de Seguridad en varios municipios mexicanos. Y probablemente tengamos, como es mi teoría o mi hipótesis, una intervención aérea a través de drones en ciertos lugares en las sierras que están controladas por grupos criminales. La explicación de la mandataria mexicana durante su conferencia matutina de que
no venían tropas extranjeras no acabó con las suspicacias. Ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el aterrizaje de esta aeronave estaba pactado desde octubre del año pasado, cuando acordaron que elementos mexicanos serían capacitados en Estados Unidos. La capacitación de militares y otras fuerzas mexicanas ha ocurrido durante años, pero hoy las condiciones no son las mismas. El viernes 17 de enero, autoridades norteamericanas emitieron una alerta instando a operadores de aeronaves estadounidenses a ejercer precaución al volar sobre el Pacífico Oriental cerca de México debido a actividades militares. Sheinbaum reveló que el gobierno estadounidense no informó previamente a México sobre estas operaciones, aunque posteriormente proporcionó coordenadas precisas de dónde estaban operando. El reacomodo geopolítico que realiza el presidente Trump pone a México en una posición muy complicada, dice el investigador y académico Daniel Gómez Tagle. El gobierno mexicano no da seguridad ni física, ni legal, ni económica. Entonces, es un cóctel para el desastre sociopolítico en México. Afirma que el crimen organizado está amenazando los intereses económicos de Estados Unidos en ambos lados de la frontera. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Así vamos a otra breve pausa, pero al regresar, un académico colombiano denuncia haber sido desaparecido y maltratado por la Guardia Nacional en México y reveló toda frente a cámaras. Además, ¿estará el Estadio Azteca listo para el Mundial? A poco más de 2 meses de su reapertura, el estadio enfrenta retrasos que encienden las alarmas. También un nuevo video revela cómo 2 ladrones ingresaron al Museo del Louvre en París y lograron un robo de película en tan solo 8 minutos. Aquí le mostramos todo. Terminé casi muerto en las calles. Con esas palabras del académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios rompió el silencio para denunciar a la Guardia Nacional en México. Esto por lo que califica como una desaparición forzada por 14 días en Nuevo León. El profesor relató que fue golpeado y sometido a condiciones inhumanas. Escuchemos parte de su mensaje. 3 días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional, y lo cual me generó una fractura de 3 costillas, lo cual ya ha sido comprobado médicamente. Estuve en esta celda 3 días, luego de estos 3 días fui liberado, se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado. Traté de acercarme hasta el aeropuerto de Monterrey tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible. Estuve totalmente 4 días deambulando sin poder comer, sin poder tomar agua y sin recibir asistencia de la población civil. Y después tomar una... Originalmente, las autoridades justificaron su detención argumentando que todo fue debido a un altercado al orden público. Gradas sin sillas y un terreno de juego que aún no existe. Así luce el Estadio Azteca a poco más de 2 meses de su reapertura. Esto en camino a convertirse en el primer estadio 3 veces mundialista. En México, Víctor Blázquez nos muestra cómo aficionados y expertos se preguntan si el Estadio Azteca estará listo a tiempo para el Mundial. Secciones en obra negra con postes de metal que apuntalan los techos del conocido Estadio Azteca, una cancha que será 3 veces mundialista pero que aún no tiene pasto. Y por si fuera poco, algunas gradas no tienen sillas. Este es el panorama que se vive en el Coloso de Santa Úrsula a 2 meses de su reapertura. En una de las imágenes se pudo ver al empresario Emilio Azcárraga supervisar las obras, que para muchos van atrasadas, cuando México será el anfitrión del mundo. Una buena logística para que todo quedara bien, pues sí, a tiempo, ¿no? Porque ahorita sí siento que ya están como de nervios todos y hasta incluso nosotros. Porque yo me meto a ver a TikTok a ver así cómo va, pero no veo un gran avance, todavía no lo veo. La reapertura de esta sede mundialista está programada para el próximo 28 de marzo, cuando se juegue un encuentro amistoso entre México contra Portugal, evento que marcará una fiesta rumbo al partido inaugural de la Copa del Mundo, que será jugada por 3ª vez en suelo azteca el 11 de junio. El reloj sigue corriendo, los trabajos van a marchas forzadas y veremos si el Estadio Azteca
logra estar listo para su reapertura, ya que parece que las obras van un tanto retrasadas. El tiempo que le queda al Estadio Azteca antes de su reapertura es poco más de 2 meses. La remodelación comenzó en mayo de 2024 con la promesa de poner nuevo césped, la adaptación de 2.200 metros para personas con discapacidad, columnas iluminadas, elevadores y baños totalmente nuevos. Yo creo que nos debería de retar a ser mucho mejores, no nada más compararnos contra alguien que está peor, sino ver a los que están mejor, inspirarnos, buscar qué debemos de hacer para llegar a esos niveles, porque al final el mexicano nos lo merecemos. Para las autoridades de la capital del país, la reinauguración del Estadio Azteca promete ser una de primer nivel. Y es que se espera la llegada de unos 5,5 millones de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que van a disfrutar de la justa mundialista. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Un nuevo video de vigilancia muestra el espectacular robo de las joyas de la corona en el Museo del Louvre. 2 ladrones con el rostro cubierto y disfrazados de trabajadores ascendieron al museo por una ventana y se llevaron el botín en tan solo 8 minutos. Las joyas valoradas en 88 millones de euros aún no han sido recuperadas. Y nos despedimos con estas imágenes. Ha sido un placer informarle. Soy Viviana Zarrada. Que pase una feliz noche. Hasta luego.